Bien, vamos a tener que volver al Moodle, ¿no? En resumen es eso, ¿no? Lo que pasa es que, como se han dividido las dos secciones, ahora tenemos dos grupos, sin embargo va a haber un solo Moodle, ¿no? Hay un solo Moodle, hay un solo registro en ORCE, ¿no? Ya que esta división se hizo después, ¿no? Ya de que se había regularizado todo este tema, ¿no? De la matrícula, de los cursos, ¿no? Entonces la otra sección no va a abrir otro ORCE para su curso, ¿no? O sea, para fines, ellos solamente están aparte. Ah, gracias por avisarme que no está grabando. Ellos están aparte, pero bueno, pues el profesor de allá, por ejemplo, creo que ahorita está profesor Chirinos, no tendría cómo pasar lista, porque no tiene pues acceso, ¿no? Y si yo pasara lista, bueno, pues los jóvenes del otro lado o del otro curso no estarían, ¿no? Presentes para poder manifestar, manifestarse, ¿no? Entonces, bueno, pues debido a todos esos problemas, la solución más viable que hemos visto es que el Moodle esté habilitado y que tanto ustedes como los compañeros de la otra sección puedan ingresar y marcar, ¿no?, la asistencia, ¿no? Entonces vamos a tener que volver al Moodle. Entonces yo acabo de habilitarlo, ¿no? Acabo de habilitar el Moodle. Bien, entonces van a tener que marcar asistencia en el Moodle, ¿no? Entonces ya ustedes saben cómo es hacer eso. Estamos oficialmente, ¿no?, en la semana 4, ¿no? Entonces tendrían que ir a la semana 4, ¿no? Sí, semana 4, clase 1, ¿no? Bien, bien, entonces eso es sobre la asistencia, ¿ya? Bueno, la asistencia por el día de hoy se va a poder registrar desde las 8 de la mañana, ¿no?, hasta las 11:59 de la noche, ¿ya? Porque puede ser porque algunos compañeros estén sorprendidos, ¿no? De repente no estaban avisados, ¿no? Y bueno, pues ya tienen todo ese tiempo, ¿no? Pero ya desde la próxima clase ya será más regular, ¿no? Será en horario de clase, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, vamos a avanzar entonces. Este sería el tema de esta clase y ya de esta semana, ¿no? O sea, trabajaríamos bastante sobre esto, ¿no? Sobre las líneas de campo y la ley de Gauss, ¿no? Ya habiendo estudiado pues el campo eléctrico, habiendo resuelto problemas y también ya definimos lo que es el dipolo, ¿no? O sea, hasta este momento, haciendo un resumen de lo que hemos hecho, básicamente ya hemos tocado ya la ley de Coulomb, ¿no? El tema de campo eléctrico. Y el tema de lo que es el dipolo eléctrico, ¿no? Sobre este dipolo eléctrico, cuando tengamos tiempo para un seminario de esta semana tal vez, después de entregar la guía, haré un par de problemas sobre dipolo eléctrico, ¿no? Pero aquí ya hemos trabajado bastante, ¿no? En campo eléctrico y la ley de Coulomb, ¿no? Se espera que estén practicando también por su cuenta, ¿no? Yo les he dado literatura, hay basta literatura también de otros libros. Y recuerden que ahora ya hay fecha para la primera PC, ¿no? No sé si ustedes han recibido el cronograma de prácticas calificadas, ¿sí? Si no me equivoco, la primera PC sería la próxima semana, ¿no? Es de la semana del 7 al 12 de diciembre, ¿sí? ¿Ustedes han recibido así también o no han recibido, jóvenes? Sí, profesor, sí, sí. Ya, entonces, las fechas para la PC que ha entregado las autoridades de la universidad van a ser las que nosotros vamos a usar, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar esas, ¿no? Así de simple, ¿no? No vamos a tomar en otro horario, no vamos a tomar PC, ¿no? Bien, sobre los laboratorios, eh, claro, nuestra PC va a ser en el horario de práctica, ¿no? Que sería viernes, ¿no? Viernes, ¿no? O sea, sería el viernes 11, ¿no? Como dice su compañero, sí. Viernes 11 de 8 a 10, ¿no?
Bien, eso va a ser en horario práctica, ¿no? Las PCs son independientes de cada sección, ¿no? Cada profesor toma su PC, y sobre los laboratorios, esta semana va a ser el primer laboratorio en horario práctica. El día viernes entregaré la guía, ¿no? El primer laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, estén preparados, ¿no? Vamos a hacer grupos de, como les había adelantado, de 3 personas, ¿sí? Grupos de 3 personas, entonces ya les voy adelantando esto, ¿no? Bien, entonces esto es lo que hemos hecho, ¿no? Ley de Coulomb, un campo eléctrico, dipolo eléctrico. Este dipolo eléctrico le pongo un asterisco porque nos faltó hacer algunas aplicaciones, ¿no? Vamos a hacer las aplicaciones, como digo, cuando tengamos tiempo en un seminario, ¿no? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las líneas de campo eléctrico y la ley de Gauss, ¿no? Entonces, si usted recuerda, el caso más simple del campo eléctrico es aquel que se refiere a una partícula puntual. Entonces, tenemos una partícula puntual, por ejemplo esta, ¿sí? De cualquier signo, ¿no? Usted puede suponer si es positiva o negativa, supongamos que es positiva. Bien, entonces, a partir de esta partícula, si usted quiere calcular el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio, ya usted tiene la expresión, la hemos trabajado, ¿no? Bueno, el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio debido a una partícula puntual es 1 sobre 4 pi de 0. Bueno, aquí es carga, ¿no? La carga Q puede ser esta, que multiplica a R sobre R cuadrado, ¿no? Bien, donde R es la distancia del punto donde circular el campo a la carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere calcularlo en este punto, el campo eléctrico tiene la dirección del vector que va de Q a este punto, no el vector unitario, ¿no? Entonces sería algo así, tal vez, ¿sí? Ya que la carga es positiva en este término, tiene la misma dirección. Si la carga fuera negativa, sería dirección opuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? O por ejemplo, si lo quiere calcular muy cerca, bueno, si lo quiere calcular muy cerca, el campo eléctrico aumenta su intensidad a medida que nos acercamos a la carga, ¿no? Entonces, será más o menos así. Claro, algo más recto, ¿no? Vamos a ver. Algo así. Pero será mucho más grande, ¿no? Y así va disminuyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, podemos suponer que es algo así, ¿no? Y en este punto, después, va disminuyendo, a ver, disminuyendo sería algo así, ¿no? Que va disminuyendo, ¿no? En fin, usted puede dibujarlo en cualquier región, ¿no? Pero una cosa que se observa es que, por ejemplo, a lo largo de esta línea, donde he dibujado todos estos vectores, la dirección del campo tiene la misma dirección, ¿no? Entonces, es poco útil a saber cuál es la dirección del campo, estar dibujando en todo el espacio, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, para saber en cualquier lugar tendría que dibujar en todos los lugares del espacio, ¿no? Es útil hacer eso. Entonces, lo más sensato es buscar una forma alternativa para no estar dibujando el campo eléctrico en cualquier lugar, ¿no? Bueno, la idea de eso son las líneas de campo, ¿no? Entonces, la línea de campo más o menos nos dicen así, ¿no? Por ejemplo, para esta partícula puntual que estoy analizando, más Q, se pueden construir líneas de campo o líneas de fuerza, también le dicen, ¿no? Que representan a los vectores campo eléctrico en cualquier lugar del espacio. Entonces, observamos esta forma de las líneas de campo aquí, disculpe, de los vectores campo eléctrico, observamos y podemos decir, bueno, puedo construir una línea de campo que represente a todos esos vectores campo eléctrico, ¿no? Algo así. Y observe que esta es una sola línea. Entonces, esta línea representa el campo eléctrico en toda la región de esta línea, ¿no? Pero como sí solo, esta línea no es un vector. Inclusive por eso le pongo la flecha en la mitad de la línea, ¿no? Él no es un vector, ¿no? Entonces, lo mismo sucederá en otra dirección, ¿no? Por ejemplo, así. También tendrá una línea de campo, que es así. Por aquí también, ¿no? Y etcétera, ¿no? Así, en cualquier lugar, ¿no? Del espacio.
Bien. Entonces, ¿qué representa la línea? Bueno, en definición, estas son curvas que son tangentes a la dirección del campo eléctrico en cada punto. Entonces, en el caso de la carga puntual, la línea tangente al campo eléctrico en cada punto del espacio son líneas, pues, ¿no? Esta de aquí. Entonces, pero dependiendo de la configuración de la carga, la línea tangente tendrá otra forma, ¿no? Para el caso de la carga puntual es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas líneas de campo, voy a ponerlo por aquí, ¿no? Son curvas tangentes a la dirección del vector, ¿no? Del vector campo eléctrico o el vector E, ¿no? En cada punto, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Bien. Claro que con estas líneas de campo como tal, podemos resolver el problema de saber la dirección del campo eléctrico en cada punto, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo quiero saber el campo eléctrico en este punto, bueno, como por ahí pasa la línea, el campo eléctrico debe ser así, en esta dirección, ¿no? En este punto, también es así. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero la pregunta sería, pero hemos perdido alguna información aparentemente, ¿no? Porque para el campo eléctrico no basta saber la dirección, queremos saber la intensidad. Y de la forma que estaba aquí nuestra figura, podíamos visualizar la intensidad. Sabíamos que es más intenso a medida que nos acercamos a la carga. El vector tiene un mayor módulo o una mayor magnitud, pero a lo largo de una línea, ¿cómo puedo saber la magnitud? ¿Cómo puedo saber dónde el campo, solo de la figura, ¿no? ¿Cómo puedo saber si el campo es más intenso aquí o aquí? La línea de por sí sola me dará alguna información. Entonces, para que sean útiles estas líneas de campo, también tienen que reflejar la intensidad del campo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué piensa usted? A ver, ¿qué piensan? ¿Habrá alguna forma a partir de las líneas de ver dónde es más intenso? En las esquinas, profesor. ¿Cómo? En las esquinas o zonas donde están más pequeñas. En las esquinas. ¿Cómo serían las esquinas? ¿A qué se refiere la esquina? Ah, claro, eso sería tomando que no es un objeto esférico. O sea, por ejemplo, si se tiene un objeto irregular, en las partes donde está más pequeño, ahí es donde se concentra más, creo. Donde es más intenso el campo, donde se conserva más carga y donde... Ya, pero ¿cómo las líneas de campo de ese objeto le indican dónde el campo es más intenso? O Profe, dígame. Por el vector tangente. Profe, ¿puede ser cuando las líneas están juntas, más juntas? Claro, claro. Más o menos ese es, ¿no? Entonces, las líneas de campo funcionan porque además de darnos la dirección del vector campo eléctrico, nos informan sobre la intensidad. ¿Y cómo nos informan dónde es más intenso? Donde, así se llama, ¿no? Donde hay mayor densidad de líneas de campo. Como su compañero ha dicho, donde las líneas estén más juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas 6 líneas que he dibujado aquí, bueno, usted puede observar que están más juntas a medida que yo me acerco a la carga, ¿no? Entonces, esa mayor densidad de líneas de campo, cuando se habla de densidad, se habla de densidad sobre una superficie, ¿no? O sea, ¿en qué sentido densidad? En el sentido que si yo construyo una superficie por aquí, por ejemplo, esta superficie, ¿cuántas líneas de campo pasan? 6, ¿no es cierto? De las que he dibujado. Tiene un área determinada. Y si yo dibujo una superficie por aquí afuera, más grande, también tiene 6 líneas de campo. O sea, no es que hay más ni menos líneas, pero su área ha aumentado de esa superficie. Es como si fuera una superficie gaussiana, a ver, para los que más o menos ya saben de una superficie cerrada, ¿no? Una superficie cerrada. Como el área de esta ha aumentado,
aun cuando las líneas se mantienen constantes. Entonces tiene menor densidad de líneas de campo. A eso se refiere cuando se habla de densidad, ¿no? Entonces, mayor densidad, mayor intensidad del campo eléctrico. Menor densidad, menor intensidad del campo eléctrico. Observe que le he hecho este ejemplo mostrándole que no estoy hablando de cantidad de líneas, sino de densidad de líneas, porque sobre ambas superficies pasa el mismo número de líneas. Sería equivocado hablar de cantidad de líneas, porque en realidad, ¿cuántas líneas hay? Son infinitas. Bueno, en realidad no infinitas, ¿no? Hay una forma de calcular, ¿no? Pero son muchas líneas. Entonces, en general se dibujan algunas pocas nomás, ¿ya? No se dibujan un número específico de líneas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo he dibujado 6. Puede ser que alguna otra persona que está hablando de las líneas de campo de una carga puntual dibuje 4 para una carga puntual, otra puede estar dibujando 8, ¿no? No interesa tanto cuántas líneas hay para el caso de una partícula puntual, ¿no? Sino interesa más o menos cuál es la forma, ¿no? Bueno, y como le comento, entonces, la intensidad del campo eléctrico estaría descrito por la densidad, ¿no? Vamos a poner eso aquí. Entonces, esta primera parte determina la dirección. Esto aquí, esto que hemos puesto, ¿no? Determina la dirección. Determina la dirección de, ¿no? Al saber que la línea es tangente siempre a la dirección del campo eléctrico, bueno, la línea, y entonces determina la dirección de. Y otra cosa, entonces nos faltaría saber la intensidad, ¿no? La densidad de líneas, ¿no? Es proporcional, sin hablar de quién sería el factor de proporción, ¿no? Simplemente saber dónde es más intenso o menos intenso, ¿no? Es proporcional a la intensidad. A la intensidad de. ¿Sí? Bien. Claro, aquí tengo unas figuras, ¿no? Sobre otros tipos de configuraciones. Este es para el caso de una carga puntual, ¿no? Entonces, si la carga fuera negativa, la única diferencia sería que, como el campo eléctrico, por ser negativo, hace que este término aquí, el Q aquí en esta ecuación, cambie de signo, entonces lo único que va a hacer es que cambie de sentido el campo y también las líneas, ¿no? Entonces paso las líneas de campo para el caso de una partícula puntual. Negativa es hacia adentro, ¿no? Como está aquí, ¿no? Como esta figura, ¿no? Observo que aquí han dibujado muchas más líneas de las que yo he dibujado, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿no? Bien. Este sería Pero esto ya me dice alguna cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenía una carga puntual positiva, las líneas de campo salían de la carga, ¿no? Y cuando tengo una carga puntual negativa, las líneas de campo entran, ¿no? Entran a la carga, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? Las líneas, ¿no? Entran en cargas negativas y las líneas salen, ¿no? Y salen de cargas positivas, ¿no? Bien, ya una configuración un poco más interesante sería esta que está de lado, ¿no? Donde ahora ya en la región tengo dos cargas, ¿no? Tengo dos cargas. Estas dos cargas son positivas, ¿no? Son positivas. ¿Sí? Bien, entonces ya la idea para construir estas líneas sería dibujar el campo eléctrico en algunos puntos, ¿no? Así es como se construyen normalmente estas líneas de campo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en este punto que está en rojo, ¿no? En este punto que está en rojo, bueno, a ver, vamos a ver. Debido a la carga que está arriba, positiva, el campo eléctrico debe ser algo así, ¿no? ¿No? Y debido a la carga positiva que está aquí, el campo eléctrico debió ser algo así, pero mucho más pequeño, ¿no? De repente, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si está tan bueno mi dibujo o algo así, ¿no? De tal forma que al sumarlo, el campo eléctrico ha sido este que está en amarillo, ¿no? Entonces, así se construye para varios puntos la dirección del campo eléctrico y después ya se entiende más o menos cuál sería la dirección de la línea de campo, ¿no? Siempre tangente al campo eléctrico, ¿no? Bien, una cosa interesante aquí es que el número de líneas que están para la carga de arriba es igual al número de líneas que salen de la carga de abajo, ¿no? Si te das cuenta, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 del otro lado, 24, 25, ¿no? Y aquí abajo debe ser lo mismo, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 25, claro. Hay 25 líneas. ¿Por qué 25? Por ninguna razón en especial, podrían haber sido 50 o 30. Lo importante sí es que sean la misma cantidad arriba y abajo. Bien. ¿Por qué tiene que ser la misma cantidad en este caso arriba y abajo? A ver, jóvenes, ¿qué piensan? ¿Por qué sería un error que arriba haya 30 y abajo haya 25, por ejemplo? Porque tienen la misma carga. Ujú, ujú. Claro, porque son la misma carga, ¿no? Y como la densidad es proporcional al campo eléctrico, el campo eléctrico de dos cargas iguales eh, es el mismo, ¿no? A una distancia, ¿no? Dada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo considerara aquí una superficie de esta forma, ¿no? Aquí puedo calcular la densidad, ¿no? Y también para más o menos el mismo radio de esta superficie, otra, ¿no? Deben tener la misma densidad, ya que el campo eléctrico es igual, ¿no? Entonces, a la misma área, la única forma que tengan la misma densidad es que tengan el mismo número de líneas, ¿no? Sí. Bien. Ahora, en regiones donde usted no ve líneas, por ejemplo aquí, no significa que no hay campo, ¿no? El campo eléctrico, no hay cómo dibujar las líneas en todo el espacio, ¿no? Sin embargo, sí puede haber regiones donde no hay campo eléctrico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el medio, el campo eléctrico es cero, ¿no? Justo aquí en el medio, ¿no? Cargas iguales, ¿no? En el medio el campo eléctrico es ese cero, ¿no? Bien. Otro, a ver, otro sería esta distribución, por ejemplo, ¿no? Esto es debido a un plano, ¿no? O bueno, a una distribución de carga plana, ¿no? No necesariamente es un plano muy delgado, puede ser un plano un poco gordo, ¿no? Pero es muy grande, ¿no? Vamos a poner un plano muy grande, ¿no? Bien, siendo un plano muy grande, la simetría nos infiere, ¿no? Que el campo eléctrico debe ser uniforme, ¿no? Como es positiva, ¿no? La densidad de carga de esto, entonces las líneas de campo salen, ¿no? Entonces a veces se ve aquí líneas de campo uniforme, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver. Y bueno, y por último, tenemos esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es interesante, a ver. Formada por dos cargas, pero ahora son de signo opuesto, ¿no? Observen, ¿no? Salen de la positiva y entran a la negativa, ¿no? Salen de la positiva y entran a la negativa, ¿no? Por ejemplo, aquí una carga más 4, aquí una carga menos 2. Ahora, interesante aquí es lo siguiente. No todas las líneas de campo salen de la positiva, entran a la negativa. Si usted observa, ¿no? Hay algunas que salen y ya no entran.
Claro, esto tiene que ver también con, con la intensidad que causan estas cargas, ¿no? Observe, al esta ser -2, ¿no? Y el otro ser 4, hablemos de intensidad, ¿no? La intensidad del campo a una distancia dada, igual para ambas partículas, el campo eléctrico de la carga de +4 sería el doble, ¿no? Entonces tiene que haber el doble de líneas que la de -2, ¿no? Entonces, si usted cuenta cuántas líneas hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aquí, y aparte aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para la carga de 4 hay 8 líneas, ¿no? Y para la carga de -2 se dibujan, no, disculpe, para la carga de +4 se dibujan 16 líneas, ¿no? Y para la carga de -2 se dibujan la mitad, ¿no? 8 líneas. Sería incorrecto, por ejemplo, hacer un dibujo, por eso hay que tener las líneas de campo no son complicadas, pero algunos cuidados hay que tener, ¿no? O sea, yo no puedo poner aquí, por ejemplo, las que yo quiero, poner 2 más. No, se tiene que respetar la proporción debido a la carga, ¿no? ¿Sí? Justamente tiene que ser el doble, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, dicho eso, yo creo que esto es más o menos lo que quería comentar sobre las líneas de campo eléctrico, ¿no? Aquí hay un link, si no me equivoco, en esta página usted puede observar más líneas de campo. Ya, esta página, ya les voy adelantando, es importante. No específicamente esta, ¿no? Pero esta plataforma de simulación, bueno, vamos a decir simulación, ¿no? No es simulación así con programar, ¿no? Es una simulación simple para los que no la conocen. Yo voy a usar esta para los laboratorios, jóvenes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a ver. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Vamos a ver si está funcionando aquí. Ajá, aquí está, ¿no? Entonces, esta es la página que he puesto ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que usted puede hacer aquí en esta página muy interesante es comenzar a jugar, ¿no? Colocar cargas y ver más o menos cómo es el comportamiento del campo Profe, eléctrico, ¿no? Dígame, profe, ¿lo puede compartir en el chat, por favor? el link. Sí, sí, por favor. Ah, ya, claro, ahorita, justo ahorita lo pongo. A ver, aquí, ¿no? Bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí una carga +1. Aquí. Entonces, ya me dibuja ya cómo serían los vectores campo eléctrico, ¿no? Ahí. En este caso, esto de aquí, cuidado jóvenes, estos no son líneas de campo, pero me puede ayudar a dibujar mis líneas de campo, ¿no? Porque como ya me da la dirección del campo eléctrico, entonces ya puedo construir las líneas sabiendo que el campo eléctrico es tangente, ¿no? A la línea de campo, ¿no? En cada punto, ¿no? Aquí la intensidad es dada por la intensidad de la luz, o, ¿no? Del color, ¿sí? Entonces es más intenso, esta es otra forma, ¿no? Este es más intenso a medida que el color es más intenso para el blanco, ¿no? Más o menos eso sí. Puedo ponerlo así para que solo muestre la dirección, ¿no? Sin mostrar la intensidad, ¿no? Entonces aquí yo puedo empezar a jugar, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, 2 cargas positivas, ¿no? Entonces, más o menos como lo que hemos visto, ¿no? Bueno, que hay que tener un poco de imaginación también, ¿no? O sea, de observar más o menos cómo serían las líneas de campo, ¿no? Entonces, esto aquí, si usted observa, ¿no? Y hay ese comportamiento de hacerse más o menos así, ¿no? De abrirse, ¿no? Las líneas de campo a medida que se aproximan, ¿no? Algo así. A ver, alguien me escribe, las líneas de campo no son infinitas. Ya, sobre las líneas de campo, si son infinitas, o sea, hay una forma de saber cuántas líneas de campo son. Yo no voy a hacer eso aquí, ¿no? Por ejemplo, para una carga puntual, le sugiero que haga un ejercicio, ¿no? Para una carga puntual, dibuje una superficie esférica a través de la carga puntual a una distancia R, ¿ya?
Y usted va a tener el área de esta superficie, ¿no es cierto? Usted tiene el área de esta superficie. También tiene el campo eléctrico a esta distancia, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Algo así, ¿ah? Sí, si no me acuerdo muy bien, pero déjame terminar aquí. O bueno, pues le comento para quien tiene curiosidad, ¿no? Tiene una carga puntual, dibuje una carga puntual, ¿no? Que genera un campo eléctrico. A ver, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, creo, a ver. Ajá, como esta, ¿no? Esta carga puntual. Dibuja una circunferencia de radio R centrada en la carga, y usted va a tener el área, ¿no? De esa circunferencia, ¿no? Disculpe, de esa superficie esférica, ¿no? Que sería 4πr cuadrado, ¿no? También va a tener la intensidad del campo eléctrico, porque el campo eléctrico es carga sobre 4π0 sobre R cuadrado, la intensidad. Entonces usted puede calcular, usted define el campo eléctrico, la intensidad, como la densidad, usted va a saber cuántas líneas hay, ¿no? ¿Sí? Claro, porque usted tiene el área, usted ya tiene la intensidad del campo eléctrico, solamente le falta calcular el número de líneas, ¿no? Número de líneas entre área igual a la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Usted va a ver que es proporcional creo que es a la inversa de E0, ¿no? O sea, 10 a la 12, algo así, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, la cantidad de líneas, ¿no? Bueno, eso es para los que están curiosos. Entonces, si definimos la intensidad del campo eléctrico como la densidad, entonces sí, pues, ¿no? Hay un número específico de líneas, ¿no? Pues son muchas, ¿no? Pero sí hay, pues, no. Usted encuentra cuántas son, ¿no? Bien, volvemos aquí, ¿no, jóvenes? Aquí tiene usted la carga. Se puede jugar, ¿no? Aquí puede poner una negativa, ¿no? Más o menos se le va a dar una idea de cómo son las líneas de campo, ¿no? Una cosa que una vez yo hice aquí, que me demoré bastante, ¿no? Coloqué bastantes cargas eléctricas así, ¿no? Pero bien cerquita, ¿no? Un día que estaba ocioso, ¿no? Así, o sea, construí bastante, como si fuera un plano, ¿no? Y de ahí, justamente para observar esto aquí, ¿no? A ver, voy a volver al otro lado. Para observar esto aquí, que ¿sí? ¿Están viendo? Sí, ¿no? La pizarra, ¿no? Para observar que el campo eléctrico debido a esto de aquí es casi uniforme, ¿no? Casi uniforme. Y sí, pues se ve, ¿no? Casi uniforme, ¿no? Menos en los extremos. Bien, ahí les dejo esa página. Hay otro tipo de simulaciones y entonces, como les comentaba, voy a usar algo de eso para hacer los laboratorios. Como ustedes tengo laboratorio, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna duda sobre línea de campo? Si no, podemos pasar allá a definir el flujo, ¿no? Estas líneas de campo nos permiten definir el flujo. A ver, ojalá nos dé el tiempo. Yo creo que sí nos da el tiempo, pero también tal vez no nos va a dar el tiempo para hacer muchos problemas. Pero hay que avanzar. Bien, entonces ahora flujo de campo eléctrico. Bien, entonces ya habiendo visto las líneas de campo, el campo eléctrico, ahora vamos a definir un valor, una variable que se llama flujo de campo eléctrico, que su utilidad es básicamente para mí, si yo tuviera que decir cuál es la utilidad principal del flujo de campo eléctrico, es llegar a la ley de Gauss, ¿no? Y la ley de Gauss tiene su utilidad también, ¿no? Su utilidad es llegar a una de las ecuaciones, bueno, la ley de Gauss de por sí es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, si nos da el tiempo, hoy día vamos a llegar finalmente a una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que para muchos es el todo del electromagnetismo, ¿no? Las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? Hoy ya llegaremos a la primera. A ver, más o menos la idea es esto. Imagine que usted tiene una superficie, algo así. No. Ahora vamos a hacerlo más o menos así. Ya, aquí está, una superficie en el espacio, pero es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña. Es tan pequeña que yo le voy a poner que es una superficie diferencial.
diferencial de ese, ¿no? ¿Sí? Muy pequeña. Bueno, y en esta región existe un campo eléctrico. Tal es así que sobre esta superficie justo, el campo eléctrico tiene esta dirección. Aquí está la dirección. ¿Sí? Ahora, esta superficie, como es muy pequeña, es casi como si fuera plana, ¿no? Por ser tan pequeña, y tiene un vector que es normal a ella que la caracteriza. Entonces voy a dibujar este vector que lo voy a llamar vector n, ¿no? Entonces este vector n es un vector normal a la superficie, ¿no? Bien, en general, este vector n y el campo eléctrico E formarán un ángulo, ¿no? Ese ángulo lo voy a llamar θ. ¿Sí? Bueno, esto es suficiente para definir el flujo, ¿no? Entonces voy a decir quién es el flujo. El flujo de campo eléctrico ¿no? Ahora, ¿cómo se le llama el flujo? Bueno, el flujo lo vamos a llamar phi mayúscula, ¿no? Este flujo, ahora como es sobre una superficie muy pequeña, vamos a llamarle tal casi que la superficie es un diferencial de ese, entonces este sería diferencial de flujo, ¿no? ¿No? El flujo, ¿no? A través de esta superficie, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, aquí viendo la definición, ¿no? Lo definimos de la siguiente forma. Sería el producto escalar del campo eléctrico con el vector normal a la superficie, ¿no? Y esto por ds, ¿no? ¿Sí? Algunos construyen un vector también se puede hacer. Una forma alternativa es construir un vector diferencial ds y solamente definirlo de esta forma. Ambas son válidas, ¿no? Pero en este caso, ¿quién sería este vector ds? Bueno, es un vector cuya magnitud es el diferencial de área y tiene la dirección de n, ¿no? Entonces, este vector S o ds tiene la dirección de n, ¿no? Listo, cualquiera de las dos vale, ¿no? Bueno, aquí usted puede recordar que a su vez el producto, bueno, de la segunda inclusive sale más fácil, ¿no? El producto escalar entre dos vectores es el producto de las magnitudes, multiplica el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces también es E coseno de teta por ds, ¿no? Y aquí ya se puede ver cuál es la dependencia de este diferencial de flujo con el ángulo simplemente que forma el campo eléctrico y n, ¿no? Entonces algunas cosas se puede observar, por ejemplo, si este ángulo de aquí es menor que 90, entonces el diferencial de flujo es positivo, pues, ¿no? Entonces se puede poner eso, ¿no? El diferencial de flujo es positivo, ¿no? Si teta es menor que 90. También se ve que, bueno, lo opuesto, ¿no? Esto es negativo, ¿no? Si teta es mayor que 90, ¿no? Y bueno, es 0 si teta es 0. Si teta es 90, disculpe. Claro, alguien dirá, pero eso de cuánto es el ángulo es relativo, porque usted ha tomado la normal para allá, pero puede ser también que la normal esté para el otro lado. Así. Y si alguien toma aquí. Entonces, en este caso, el ángulo es mayor que 90 y el flujo sería negativo, ¿no? Pues, eso es verdad, ¿no? O existen dos opciones para determinar quién es el n, ¿no? Por eso es que se dice que el elemento de superficie es orientado, ¿no?
El elemento de superficie es orientado, ¿no? O sea, se debe decir, para ser más específico, cuál es la orientación, ¿no? N tiene un sentido preferencial, pues, ¿no? ¿Sí? Listo. Si no se dice nada, ¿cuál se toma? Bueno, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, si la superficie fuera cerrada, el N va hacia afuera de la superficie, no el que va hacia adentro, ¿no? A menos que sea lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando una superficie esférica, un cascarón esférico, ¿no? Un cascarón esférico. Entonces, en este punto vamos a suponer que el N es hacia afuera, ¿no? Siempre, ¿no? Y no este, ¿no? Y no este no. A menos que se explícitamente se informe, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a utilizar este flujo de campo eléctrico para calcular cuál es el flujo de campo eléctrico de una partícula puntual. Vamos a ver. Eh, sí, una partícula puntual. A ver. Veamos. Imagínese usted que tiene una partícula puntual, ¿no? Como se ha dicho, por ejemplo, aquí. Este le llamamos un Q. Y vamos a suponer que es positivo. Y queremos calcular, observe, disculpe, observe. Bueno, observe, ¿no? Observe y también guarde esto, ¿no? La idea de esta parte es que yo quiero calcular cuál es el flujo del campo eléctrico de esta partícula puntual sobre una superficie cerrada. Ese es el objetivo del día de hoy. Esa superficie cerrada puede tener cualquier forma, la forma más irregular. Normalmente usted ha visto que se hace para un cascarón esférico, ¿no? Algo así, ¿no? Con una superficie esférica, ¿no? Bueno, pero esto es muy simple, ¿no? O sea, en general la idea sería hacerlo sobre la partícula más general, ¿no? O sea, sin ninguna forma específica, ¿no? Algo así de repente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para hacer eso, primero voy a calcular cuál es la forma del diferencial de flujo sobre una pequeña área, muy pequeña, pero que tiene una orientación que no es una orientación, pues, regular, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? A ver, vamos a ver, hasta que me salga, a ver. Ya, no me quiere salir. Ya, yo creo que esta está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre esta orientación de aquí, que dibujo. No, esa no es una orientación para nada regular. Claro, alguien dirá, pero es plana, ¿no? Lo que pasa es que es muy pequeña, ¿ya? La figura no ayuda, ¿no? Entonces, para cualquier superficie muy pequeña se puede suponer que es casi plana, ¿no? Entonces, esto es pequeño, ¿no? Tanto así que le voy a poner diferencial de ese, ¿no? ¿Sí? Pero es una superficie, ¿ya? Es un área, es un área. Bien. Como es un área, el campo eléctrico es muy pequeño, es casi el mismo sobre toda esta región, no cambia. Es muy pequeña el área. Yo sé cuánto vale ese campo eléctrico. A ver. Inclusive lo puedo dibujar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahorita. A ver, para dibujarlo, voy a utilizar aquí mi regla para no malograr la figura. Algo así. Bien, el campo eléctrico sería algo así, ¿no? Listo. Este aquí sería el campo eléctrico, ¿no? Y este campo eléctrico
voy a suponer que está a una distancia, en una posición R, ¿no? ¿Sí? Bien. Así. Bien, para calcular el flujo también es importante especificar cuál es la dirección, ¿no?, del vector n. Entonces, en este caso, puedo suponer que está por aquí y que forma un ángulo θ, ¿no? Bien. Bien, jóvenes. Entonces, veamos, pues, ¿no? A ver cuánto sale el flujo. Bueno, el campo eléctrico, yo sé cuánto vale, ¿no? O de frente, ¿no? El flujo es el diferencial de flujo. Por la definición es el campo eléctrico por N por diferencial de S, ¿no? Esa es la definición. Y bueno, el campo eléctrico yo sé quién es Q sobre 4π/0 R unitario sobre R cuadrado, ¿no? Bueno, y todo esto será debe multiplicar escalarmente al vector n, ¿no? Y aquí tenemos un diferencial de S. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto nos sale esto de aquí? A ver, lo voy a poner aquí. Diferencial de flujo sería... Bien, el R unitario con el N es justamente el coseno de θ, ¿no? Entonces sería la carga sobre 4π/0. Aquí sería coseno de θ por diferencial de S. Eso lo voy a poner aquí entre paréntesis. Y esto sobre R cuadrado. Algo así. Bien. Este aquí sería el diferencial de flujo. Ahora, ¿por qué he puesto entre paréntesis este término? Bueno, porque esto de aquí, para los que recuerdan, esto representa algo. No sé, los que se acuerdan de la teoría de ángulo sólido. Esto de aquí, que voy a llamar d omega, ¿no? Es un elemento de ángulo sólido, ¿no? Es elemento de ángulo sólido contenido justamente por este ds, ¿no? Claro, aquí hay un ángulo sólido contenido. Algo así, ¿no? ¿Sí? Y ese sería el d omega, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer, comentarles un poco sobre cuánto vale esto, para que después me crean cuando le diga que la integral de este término vale 4π, ¿ya? Vamos a ver, recordando un poco de ángulo sólido, ¿no? Entonces, lo que se tiene que recordar es que el ángulo sólido es una generalización del ángulo plano en el espacio, ¿no? Para el espacio. Entonces, por ejemplo, usted tiene para el, vamos a ponerlo para el plano, usted tiene lo siguiente, ¿no? Bien. Supongo que aquí tiene un punto a partir del cual podemos tomar un arco. Ya, por ejemplo, exagerando un poco la figura, este arco de aquí, ¿no? A ver, algo así, ¿no? Bien, aquí tenemos un diferencial de t, ¿qué le ponemos? Diferencial de θ, voy a usar al otro lado, creo. Voy a usar el θ, le ponemos phi minúscula, ¿ya? No mayúscula como el flujo, sino minúscula en ese lado. Bien, si este segmento en rojo, fuera parte de una circunferencia, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, esto que vale dl, ¿sí? Entonces yo podría decir que el de phi es igual al de L sobre R, ¿sí? Donde R es este. En el caso más general, vamos a suponer que no es parte de una circunferencia, sino es un segmento inclusive que tiene una inclinación un poco más exagerada que el de la circunferencia, ¿no? Entonces no puedo decir esto. Entonces la idea sería hacer lo mismo, pero con este.
que sí forma parte de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos que este ángulo de aquí vale teta, ¿sí? Bueno, entonces, este segmento de aquí, recuerde que todas estas son distancias diferenciales, son muy pequeñas, ¿no? Vale dl coseno de teta. Y ahora sí, sobre este segmento, sí puedo hacer lo que le comentaba, ¿no? Entonces, el ángulo es igual al arco sobre el R. Bien, nada más. Hasta ahí nada, nada del otro mundo. La idea sería generalizar eso para el espacio, ¿no? Bien, en el espacio, ¿cómo sería? Bueno, sería más o menos así, ¿no? A ver, en lugar de tener un arco, vamos a tener un segmento así. Un área aquí, ¿sí? Y vamos a suponer que esta área, con respecto a este punto, no es parte de una esfera, de una superficie esférica. No es parte. Si fuera parte de una superficie esférica, de aquí, este segmento que lo voy a llamar ds, entonces podría ser lo mismo que hice en el otro, ¿no? Tomar esta área ds, dividirlo entre, si esto es r, entre r cuadrado, y eso me daría el segmento del ángulo sólido. Aquí es ángulo sólido. El ángulo sólido es así más o menos. Este ángulo sólido le voy a llamar de omega. ¿Sí? Entonces podría ser lo siguiente, ¿no? De omega es igual a ds sobre r cuadrado, ¿no? Así se trabaja para ángulo sólido, ¿no? Es una generalización del ángulo plano. Pero bueno, supongamos que ds no es parte de una superficie esférica. Entonces lo primero que tendría que hacer, como en el otro lado, es construir el ds o la proyección que hace parte de la superficie esférica, ¿no? Supongamos que es así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, entre estos dos hay un ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí lo voy a llamar teta de la misma forma. Y esta superficie de aquí es ds coseno de teta. ¿Sí? Bueno, ahora sí puedo hacer lo que antes les había comentado. Este de omega es ds coseno de teta entre r cuadrado. ¿Sí? Justo lo que tenemos allá arriba, pues, ¿no? Aquí. Por eso les comentaba que este es el elemento del ángulo sólido, ¿no? Contenido por la superficie ds en nuestro caso. Bien. Ahora les comento una propiedad también que tiene estos ángulos sólidos, ¿no? Que se puede observar de aquí, ¿no? Primero observemos en el caso del plano, ¿ya? En el caso del plano. ¿Ya? Observen el caso del plano. En el caso del plano, este de phi, ¿no? Es el ángulo contenido por el segmento, ¿no? De L coseno de teta, ¿sí? Por el segmento que se observa. Pero, al mismo tiempo, este de phi, numéricamente, también representa a un arco, a un segmento de arco, pero no es cualquier arco. Sería el arco contenido en una circunferencia de radio 1, ¿no? Claro, usted sabe esto, ¿no? Que para un... A ver. Usted sabe eso, ¿no? Que hay un ángulo teta, que hay R, ¿no? ¿Esto cuánto vale? Teta por R, ¿no? Pero si el radio es 1, bueno, numéricamente el arco también vale teta, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, de la misma forma, este de phi, numéricamente, también es el arco contenido, ¿no? En una circunferencia, ¿no? O para una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Bueno, y lo mismo pasa para el ángulo sólido, ¿no? Esto de aquí también, de omega,
también representa ya no el arco, sino la sección de área, ¿no? Contenido en una superficie esférica de radio 1, ¿no? Claro, como si el R vale 1, entonces el de omega también representa, pues, ¿no? A la sección de área, ¿no? Igual que el de phi, lo mismo, ¿no? Es una generalización, ¿no? Entonces, también es la sección de área, ¿no? De una superficie esférica de radio 1. ¿Sí? Bien, espero que hasta ahí hayan acompañado y se den cuenta justamente de esto que acabo de decir, ¿no? Esto que acabo de decir nos va a facilitar el cálculo de la integral que está arriba, ¿no? Bueno, todavía no está la integral, pero va a aparecer la integral, ¿no? Porque, observe, recuerda que yo le había dicho que nuestro objetivo es calcular el flujo sobre cualquier superficie. Y ahora yo le estoy calculando solamente sobre una superficie muy pequeña. Después, cuando quiera generalizar para cualquier superficie, tendría que integrar, ¿no? Entonces voy a tener que integrar este término aquí en paréntesis, ¿no? Entonces, esta propiedad, ¿no?, que le he comentado aquí, nos va a permitir integrar eso sin necesidad de integrar, ¿no? Va a salir bastante rápido. Ah, alguien me dice qué ha pasado con los vectores. No los he puesto, los desaparecí. Ah, ya, este RN, ¿no? Al multiplicarlos, recuerde que el producto escalar es el módulo, ¿no? El módulo del primero, el módulo del segundo por el coseno, pero estos son vectores unitarios, ¿no? De módulo 1, ¿no? Entonces ya ni siquiera los puse, ¿no? Porque se convierte en 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo me queda esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy trabajando, ¿no? Ahora voy a intentar encontrar una forma de calcular esta integral, ¿no? Bueno, ya básicamente lo he hecho, ¿no? La salida es esto, ¿no? Si ha entendido más o menos lo que le he dicho hasta el fin, ya usted va a ver que sale súper rápido, ¿no? A ver, veamos. Digamos aquí, ahora vamos a hacer la siguiente experiencia, observe. Ahora supongo usted que tiene una superficie, así, ¿no? Una superficie que no es regular, ¿ya? Pero es una superficie cerrada. A ver. ¿A qué me refiero con superficie cerrada? Ya, bueno, es que no vamos a utilizar conceptos topológicos, ¿no? Los matemáticos de repente, pues, se jalarán los cabellos, ¿no? Si me escuchan decir que básicamente imagínense esta superficie cerrada como el plástico de un globo de agua, pues, ¿no? Que es fácilmente maleable, ¿no? Algo así. Algo así, ¿sí? Te ha llenado para su carnaval un globo con agua, ¿no? Y más o menos el plástico del globo representa una superficie cerrada, ¿no? Ya, bueno. Básicamente para nosotros eso es la superficie cerrada, ¿no? Bien. Ahora veamos lo siguiente. Ahora yo voy a calcular esto, observen, jóvenes. La integral de ds coseno de teta sobre r cuadrado sobre toda la superficie cerrada. Bueno, imaginemos que calculamos con respecto a este punto, ¿no? Entonces, con respecto a este punto, hay bastantes ángulos sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que esta región represente una sección de área que contiene un ángulo sólido por aquí, ¿sí? Entonces, sumando todos estos segmentos de ángulo sólido, voy a tener esta integral, ¿no? Para la superficie cerrada. Bien. Bueno, yo sé que esto de aquí es a lo que hemos llamado sobre la superficie S de omega, ¿no? Así lo hemos definido al omega, ¿no? El omega es ds coseno de teta entre r cuadrado, ¿sí? Entonces, calcular la contribución de todos los ángulos sólidos es lo mismo que calcular la integral de d omega, ¿no? Pero aquí está lo interesante. Omega no solamente representa el ángulo sólido, sino también representa el área, aquí está, lo que está aquí, también representa al área de una superficie esférica de radio 1. Quiere decir
Si yo construyo una superficie esférica de radio 1 por aquí, ¿sí? Entonces, este es radio 1, ¿sí? De radio 1. Entonces, ese de aquí es tanto el segmento de ángulo sólido, esta área, ¿no? Está contenida justamente por esta superficie de radio 1, representa tanto el ángulo sólido como el área, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, sumar ángulos sólidos es lo mismo sumar las áreas de esta superficie de radio 1. Si yo sumo todos los segmentos de superficie de esta superficie esférica de radio 1, voy a tener el área de la esfera. No voy a dejar de lado, o no voy a dejar fuera de esto, ningún elemento, la superficie externa, porque observe que todas ellas también están aquí, ¿no? Bien, entonces haciendo esto de aquí, esta integral, bueno, básicamente lo que es el área, ¿no? de la esfera, de la superficie esférica de radio 1, ¿no? Si yo sumo sobre todas, ¿no? Entonces, esto es el área de la superficie esférica. Esférica de radio 1. Bueno, ¿y cuánto es eso? Bueno, es el área total, ¿no? ¿Y cuál sería el área total? Sería 4pi por r cuadrado, ¿no? Pero el radio es 1. O sea, simplemente sería 4pi. Y listo, ahí se acabó, ¿no? O sea, con esta propiedad me permito decir que toda esta integral simplemente es 4pi, ¿no? Es 4pi. Claro, alguien dirá, pero bueno, pues esa superficie está medio... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la superficie es de otro tipo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es así? ¿No? Y lo quiero calcular desde afuera, por aquí, ¿no? ¿Será que cumple? En este caso, si el punto está afuera, sobre el cual usted va a querer calcular las contribuciones de ángulo sólido, bueno, usted va a tener para cada segmento, sobre toda la superficie S, por ejemplo, para este segmento, usted aquí tiene una contribución, ¿no? Hacia allá. Y para este, opuesta. ¿Sí? Entonces, a la larga se anulan, ¿no? Y esto pasa para cada elemento, ¿no? Para cada elemento. Entonces, en este caso, cuando está afuera, la integral de ese coseno de teta sobre r cuadrado es igual a 0. Bueno, esto obviamente no es una prueba formal, ¿no? Una prueba formal es, le pertenece pues al campo de la matemática, no tenemos tiempo tampoco para hacerla, pero espero que por lo menos le haya inducido la idea de que esto tiene sentido, ¿no? Porque con eso voy a poder finalizar mi cálculo del flujo. Voy a poder finalizar mi cálculo del flujo, ¿no? Entonces digo, luego, si recordamos todo lo que teníamos arriba, ¿no es cierto? Para una carga puntual, disculpen, ¿no? Luego, para una carga puntual. ¿Cómo nos quedaba? Nos quedaba que, recordando el diferencial de flujo, lo que teníamos arriba es que era Q sobre 4pi es 0 y este término, ¿no? De ese coseno de teta sobre r cuadrado. Recordando esto, ¿no? Entonces, ahora sí, calculamos el flujo sobre una superficie cerrada. Ya no de S. S de aquí era para un diferencial de área, ¿no? Este aquí era para ds. Ahora, si lo sumamos todo esto para una superficie muy grande, sumamos los diferenciales, la única condición es que sea cerrada. Entonces, si es cerrada, entonces ¿cómo nos quedaría el flujo? Habría que integrar, ¿no? El flujo habría que integrar, ¿no? O sea, sería Q
entre 4pi es 0, multiplica a la integral sobre la superficie cerrada de esta superficie S de ds coseno de teta sobre r cuadrado. Y eso de aquí, justamente ya lo calculamos, ¿no? Esta integral, ¿no? Entonces hay dos valores, ¿no? La primera es que esta integral valga 4pi si es que la carga está dentro de la superficie. Y si la carga está afuera, sale 0, ¿no? Tendremos esos dos valores, ¿no? Entonces, vale 4pi, ¿no? Entonces sería Q sobre 4pi es 0 por 4pi, lo que hace que todo esto se convierta en Q sobre 0, ¿no? Entonces, sí, Q está dentro, ¿no? Dentro de ese. Y el otro resultado sería que, bueno, pues la integral sale 0, ¿no? Todo sale 0. No, bueno, con rojo, 0. Y esto es si Q está afuera, ¿no? Y ya, bueno, esto ya tiene la forma de la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss. Bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. Profe, Ah, ¿puedes ahí subir veo. ¿puedes subir un momento a lo que es cuando la carga está fuera de la superficie? Ah, aquí, por aquí, sí. Por aquí, sí. Permítame un momento, por favor. Ah, ya, claro. Bien, voy leyendo ahí una pregunta que me han hecho ahí por ahí. Recién veo, ¿no? Profesor, no me quedó claro el diferencial de omega. ¿Es un área o es un ángulo? Es ambos. El diferencial de omega es un diferencial de ángulo sólido, pero numéricamente tiene el mismo valor un diferencial de área de una sección de área de radio 1, de una sección de circunferencia, de una sección esférica, ¿no? Una sección de área esférica de radio 1. Es como lo que les comenté, ¿no? Por ejemplo, pensando en el plano, pensemos en el plano porque estamos más familiarizados con el plano, ¿no? Con el espacio ni yo estoy muy familiarizado, yo me confundo también un poco a veces. Pero piensa en el plano, ¿no? A ver, disculpe. En el plano usted tiene un segmento de circunferencia, ¿no? Aquí es teta y aquí es el famoso L, que hay una longitud L, ¿no? Y este arco vale teta por L, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí todos recordamos eso del colegio, ¿no? De la academia, en fin. Bien, pero este arco, si es que el radio fuera 1, sería teta por 1, ¿no? O sea, teta, ¿no? O sea, cuando el radio es 1, numéricamente este teta en sí era el ángulo, ¿no? En general es el ángulo, siempre es el ángulo. Pero cuando el radio es 1, también representa numéricamente al valor del arco. Entonces, lo mismo hecho solo que en el espacio. El de omega es la sección de ángulo sólido, ángulo, ¿no? En general es el ángulo. Pero para el caso de una superficie esférica de radio 1, numéricamente también representa el área de esa sección de superficie contenida, ¿no? Numéricamente, ¿no? Pero en general es el elemento de ángulo sólido, ¿no? Bien. Bueno, entonces, esta es una... Claro, habría que ver una pregunta. Bueno, antes de hacer esa pregunta, vamos a generalizar entonces, porque para una carga puntual no nos sirve de mucho, ¿no? Solamente trabajar por una carga puntual, en la naturaleza hay muchas cargas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para el caso en que tuviera lo siguiente? Tuviera
mi superficie esférica, o disculpe, mi superficie cerrada por aquí, y tuviera un grupo de cargas, ¿no? Por aquí Q1, por aquí Q2, pero supongamos que Q3 ya está fuera, ¿no? Q4 también vamos a suponer que está fuera, y así, ¿no? Q5 adentro, etcétera, ¿no? Hasta Qn, ¿sí? Hasta Qn. Entonces, ¿cómo sería en este caso el flujo? Bien, en este caso, ¿no? A ver, aquí. En este caso, el flujo sobre la superficie S, digamos este S, bueno, por el principio de superposición, ¿no? Sería el flujo que, debido a cada una de las cargas, ¿no? ¿Sí? Claro, usted sabe que el flujo, la definición sería esto, ¿no? ¿Sí? Y el campo eléctrico es el campo debido a cada una de las cargas, ¿no? E1, aquí es el principio de superposición, ¿no? Más E3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y aquí por ds, ¿no? Entonces ustedes separan esto en varias integrales, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, sería el flujo, la suma de flujos, pues es el flujo de vida 1, el flujo de vida 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que esto sería, claro, mejor lo pongo de una vez, ¿no? Bueno, yo lo hubiera puesto, ¿no? Ya. Entonces, el flujo total sobre la superficie, mejor lo pongo. Es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de S, sobre la superficie cerrada de S. Pero por el principio de superposición, este campo eléctrico es el debido a 1 más a 2, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta n. O sea, esto de aquí es la integral, ¿no? En S. Y aquí sería E1 por ds más E2 por ds, ¿no? Y así, ¿no? O sea, es la suma de flujos. Este sería el flujo 1 más el flujo de 2 más así hasta n, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es para un grupo de cargas, ¿no? Bien. ¿Pero quiénes son estos? Bueno, debido a la partícula 1, bueno, la partícula 1 la observamos que está dentro. Entonces ya sabemos, si está dentro, vale la carga sobre 0. El resultado, pues, que acabamos de obtener aquí arriba, ¿no? Ese es el resultado. Para la carga 2, bueno, la carga 2 también está dentro. Entonces, sería la carga 2 sobre 0. Para la carga 3, pero la carga 3 está afuera, entonces sería 0. La carga 4 también está afuera, 0, y así tenemos que ir sumando, ¿no? Entonces, supongamos que la carga n también está dentro, ¿no? Para poner la última, nada más. Uy. A ver. Supongamos que la carga n también está dentro, ¿no? Para ponerla nada más. Sería más qn sobre c. ¿Y a qué es igual todo esto? Bueno, como un denominador es 0, y arriba solamente está la contribución de las cargas que están adentro. O sea, esto es una carga total, podemos llamarle Q mayúscula, donde este Q mayúscula es la suma de todas las cargas que están dentro de la superficie, ¿no? O la carga total dentro de la superficie. ¿Sí? Bien. Y bueno, pues esta ya básicamente es la ley de Coulomb, ¿no? Porque todo esto es el flujo total sobre S, ¿no? Entonces, observe. Entonces llegamos a lo siguiente, ¿no? Que la integral, a ver, ¿qué pasa?
A ver un segundo. A ver, solo terminar aquí y leo el chat. Bien, entonces, la integral del eléctrico por el diferencial de S, ¿no? Sobre la superficie de S es Q sobre 0. Recuerde que ese Q mayúscula es la carga total dentro, ¿no? Bien, esta de aquí ya es la que se conoce como la ley de Gauss, ¿no? Esta es la ley de Gauss. Profe, A ver, profe, dígame, dígame. ¿el flujo tiene unidades o es Coulomb? No sé. No, no, sí tiene unidades el flujo, ¿no? El flujo, las unidades son Newton metro cuadrado sobre Coulomb, ¿no? Sería la unidad de campo con área, ¿no? El campo tiene unidad de Newton sobre Coulomb, ¿no? Ya que es la fuerza por unidad de carga, ¿no? Y Sí. el área es metros cuadrados, ¿no? Entonces sí tiene unidad, ¿no? Unidad sería Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Sí? Ah, ok, profe. Ajá, bien, a ver. Vamos a... Bueno, esa es la ley de Gauss, ¿no? Ya esa es la ley de Gauss. Bien. Me dice, profe, ¿por qué cuando está afuera se vuelve cero? Si está atrás o delante de la figura, también afecta. Ah, ya. A ver. No, bueno, hagamos algunos ejemplos y antes, bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? El compañero pregunta, creo que porque aquí sale cero, ¿no? Bueno, porque recuerde que el vector n es orientado, ¿no? Entonces, ambos segmentos aquí de área, ambos, este y este, están contenidos por el mismo ángulo sólido. Aquí está el ángulo sólido. Es el mismo. Pero uno de ellos, para efectos de flujo, de campo eléctrico, va a tener el signo que es opuesto al otro, ¿no? Porque el campo eléctrico que produce, por ejemplo, cuando la carga está aquí, ¿no? Tiene, por ejemplo, vamos a poner esta dirección, ¿no? Entonces, para este de aquí, tiene un signo, vamos a suponer que, bueno, en este caso sería positivo, pero para el otro es negativo, ¿no? Ya debido a que el campo es opuesto, ¿no? Y como ambos representan el mismo segmento de ángulo sólido, entonces la integral se anula. La integral se anula. ¿Sí? Era por eso que sale cero si es que la carga está fuera, ¿no? Ahora, un comentario sobre esto aquí, ¿no? La ley de Gauss, bueno, tiene el nombre de ley, ¿no? Este de aquí no es una, vamos a decir, la demostración de la ley de Gauss, ¿no? Porque la ley de Gauss habría que preguntarse si es que se demuestra, ¿no? Bueno, eso ya lo dejo ya para los que hacen filosofía de la ciencia, ¿no? Es como decir, a ver, la ley de Newton se demuestra. Mm. Esto de aquí, yo de ninguna forma voy a llamarlo demostración, ¿no? Esto es simplemente una especie de justificación, vamos a decirlo, ¿no? Para no ser una palabra tan fuerte, ¿no? Así funciona la naturaleza realmente, ¿no? La naturaleza cumple la ley de Gauss. Eh, y bueno, pues no me atrevería a decir, ¿no? Que esto es una demostración, ¿no? Pero ya por lo menos se tiene una idea, ¿no? Se tiene una idea de cómo justificarla. Bien. A ver, hagamos algunos ejemplos, porque todavía tenemos unos minutos, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Entonces, un ejemplo que es clásico es el de una esfera, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ser de una esfera sólida o de un cascarón esférico, ¿no? De ambos, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer, a ver, para el cascarón esférico primero. Entonces, supongamos
que aquí tenemos, aquí justo, ¿no? Supongamos que aquí tenemos, ya que no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer algo simple, ¿no? Pero que por lo menos nos muestre, pues, la utilidad de la ley de Gauss, ¿no? Supongan que usted tiene un cascarón esférico, ¿no? Si usted quiere calcular el campo, más o menos, por aquí, ¿no? A una distancia del centro hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Ahora, este es un cascarón esférico. Ahora, bien, si usted calcula el campo eléctrico aquí por integración directa, ¿no? Es decir, como hemos hecho algunos ejemplos, ¿no? Sí se puede hacer, ¿eh? Y tampoco es que sea tan difícil, ¿no? O sea, sí, yo creo que en media hora, 25 minutos se puede hacer, ¿no? Pero es un trabajo laborioso, o sea, 25 minutos para aquel que ya está acostumbrado a trabajar con distribuciones de carga, ¿no? Ya usted ya sabe, ¿no? Cuál es el segmento de área, etcétera, ¿no? Está familiarizado con las integrales, ¿no? Pero si no, se va a demorar un poco, ¿no? Y yo le sugiero que haga esto, ¿no? Esta es una bonita forma de practicar, ¿no? Si no me equivoco, este cálculo, si usted quiere saber por integración directa, está en el libro del, ¿cómo se llama? Sadiku, creo que se llama, ¿no? De campos electromagnéticos. Así se llama Teoría de Campos Electromagnéticos. Creo que se llama Sadiku, ¿no? Y él lo calcula. Y usted va a ver que no es un cálculo, pues, complicado, pero es bueno para practicar, ¿no? La integración directa, entonces, en conclusión, es un trabajo un poco laborioso, ¿no? Es un trabajo un poco laborioso. Bien, pero ahora veamos, pues, con la ley de Gauss, ¿no? Cómo utilizarlo con la ley de Gauss. Bueno, para usar la ley de Gauss voy a suponer que no está tan lejos, solamente para que la figura no me complique la vida. Voy a suponer que está por aquí el punto, ¿sí? O por aquí, tal vez. Y la ley de Gauss me dice que el flujo sobre cualquier superficie cerrada, nosotros lo hemos mostrado para cualquier superficie cerrada, es igual a la carga encerrada por la superficie dividido por E0, ¿no? Entonces, yo soy libre aquí de construir cualquier superficie y afirmar que el flujo es aquel. Yo puedo construir una caja, puedo construir una superficie cilíndrica, etc. Puedo hacer lo que quiera, pero si yo construyo una caja, voy a tener algún problema para calcular el flujo. Es que lo quiero comparar con ese resultado de que es la carga sobre cero. ¿Por qué? Porque si yo construyo una caja, algo así, vamos a suponer que pasa por aquí y que sigue, ¿no? Tiene que ser cerrada, ¿no? Algo así. Observe, el campo eléctrico no es uniforme sobre las paredes de la caja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto sí el campo eléctrico es para allá, pero por aquí el campo eléctrico ya tiene otra orientación, ¿no? ¿Sí? Y como yo quiero calcular el flujo es el producto de este vector campo eléctrico por el vector normal, este ángulo ya va cambiando, ya no es el mismo, este es teta, este es teta prima, tanto así que cuando llega aquí ya el teta se hace cero, ¿no? ¿Sí? Y ya pues es una complicación, ¿no? Porque ya como el teta no es uniforme, ¿no? Habría al momento de integrarlo, ¿no? Ya nos complicamos la vida, ¿no? O sea, yo soy libre de escoger cualquier superficie gaussiana. Pero aquí viene pues ya la práctica, ¿no? De la persona que va a resolver, del alumno, etcétera. ¿Cuál sería una superficie que sea más adecuada? Bueno, en este caso es bastante simple. La superficie más adecuada, usted va a ver por qué, es una superficie que a su vez también es esférica, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Voy a poner con otro color. Listo. Inclusive la puedo cuadrar un poco más. Ahí. Entonces, voy a construir esta superficie. Justo que pasa por el punto sobre el cual quiero calcular el campo, ¿no? Entonces, esta es una superficie. Cerrada. Esférica.
Superficie cerrada esférica. Entonces, bueno, el campo era producido por ese cascarón esférico. No había dicho cuál es su radio ni cuál es su carga. Voy a decirlo ahora, ¿no? Supongamos que este cascarón esférico tiene radio R y carga total igual a Q. ¿Sí? Bien, y ahora he construido esta superficie esférica que la llamo S, pues. Listo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es justamente relacionar el flujo, que yo sé el resultado, con el producto del flujo como campo por área, ¿no? O sea, esto de aquí. Yo sé que esto es igual a la carga encerrada, ¿no? Sobre cero, por la ley de Gauss, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces voy a calcular por separado esta integral y lo voy a comparar con este resultado, ¿no? Bien, entonces comparemos, pues, ¿no? Esta integral. ¿A qué es igual? Bueno, aquí está la ventaja de haber tomado esa superficie que es esférica. ¿Por qué? Porque me permite tener paralelos tanto el campo eléctrico, que yo sé que tiene esta dirección radial, como el DS en ese punto, también es radial. Y eso se repite en cualquier parte a lo largo de la superficie esférica, ¿no? Por aquí también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo también el campo eléctrico, en este punto. Además de que el campo eléctrico es la misma magnitud, porque todos están a la misma distancia. Vamos a suponer que esta distancia es R. R minúsculo. Todos están a la misma distancia. Entonces es el mismo, ¿no? Entonces cuando yo calculo esta integral, sale bastante simple, ¿no? Esta integral sería, a ver, bueno, como son paralelos, el producto escalar simplemente es el producto de los módulos, ¿no? Esto, ¿no? Simplemente es esto. Y bueno, pues esto a su vez, el campo eléctrico es uniforme en magnitud, puede salir de la integral, entonces sería el campo eléctrico por la integral sobre S, ¿no? Siempre sobre S. De ds, ¿no? O sea, el área total, en otras palabras, ¿no? Sería el campo eléctrico y el área total sobre toda la superficie sería el área, pues, ¿no? De la superficie esférica, que es 4pi r cuadrado. ¿Sí? Por otro lado, este término que está aquí es la carga encerrada. La carga encerrada es la carga que está dentro de la superficie esférica o superficie gaussiana, también se llama, ¿ya? Entonces sería la carga Q. El cascarón cargado está dentro de la superficie gaussiana, entonces sería Q sobre 0. Y bueno, pues observe qué fácil se puede calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico sería, bueno, 4pi sobre r cuadrado pasa a dividir y sería Q sobre 4pi es 0 r cuadrado, ¿no? Entonces observe, ¿no? Ya lo encontró, ¿no? Vectorialmente, bueno, vectorialmente solamente habría que agregarle el vector radial, ¿no? El vector r. Sí, unitario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la utilidad que tiene, pues, ¿no? La ley de Gauss. Si usted revisa ese cálculo que le dije de ese libro, o si encuentra por otro libro, de repente, los libros que usted de repente está más familiarizado, ¿no? Que son son bien famosos, ¿no? En la Uni Leiva, el libro del profesor Arturo Talledo, ¿no? Que fue mi profesor, ¿no? Su libro con bastantes problemas, usted va a encontrar aquí tal vez este problema, ¿no? Sí. Pero observe que con la ley de Gauss sale bastante rápido, ¿no? Sale bastante rápido. Además, ya esto de aquí, lo va a poder verificar fácilmente. ¿Qué pasa si usted quiere calcular el campo eléctrico adentro del cascarón esférico? O sea, por aquí, por ejemplo. Bueno, en ese caso tendría que construir otra superficie gaussiana, que sería esta. Esta de aquí, ¿no? Para calcular Entonces esta sería una superficie gaussiana. O cerrada para calcular, ¿no? Para calcular el campo
dentro, ¿no? Bueno, si usted hace eso, aquí adentro, y usted repite este procedimiento, va a salir toda esta parte aquí, de esta integral, la misma, va a llegar a lo mismo, el R es otro, ¿no? Pero al otro lado usted va a tener, ¿qué cosa? La carga encerrada sobre cero, pero en este caso la carga encerrada obviamente es cero, ¿no? Porque toda la carga está distribuida afuera de la superficie gaussiana, para este caso. Entonces va a concluir que el campo eléctrico, ¿no? Entonces voy a poner aquí análogamente. El campo eléctrico le va a salir que es cero dentro de la superficie gaussiana. No, disculpe, dentro del cascarón. ¿No? Y este resultado aquí era fuera del cascarón. Bien, bueno, este es un ejemplo, vamos a hacer más ejemplos después, pero más o menos con este ejemplo espero que ya tenga una idea, ¿no?, de cómo hacer el cálculo, que es bastante simple, ¿no?, sino del poder, pues, ¿no?, de la ley de Gauss, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Yo envié, bueno, aquí ya terminamos la clase, ¿no? Le comento que yo envié la clase pasada, que la grabamos el día viernes, ¿no es cierto? Viernes en la noche fue, ¿sí? Viernes en la noche a las 8, ¿no? Por correo, ¿no? Entonces espero que, por favor, los compañeros que no han podido participar, la puedan ver. A ver, jóvenes, sobre eso, tuvimos poca gente, ¿ya? Yo esperaba que íbamos a tener más. Creo que no llegamos ni a la mitad del salón, ¿no? Creo que somos 33 y creo que éramos 14, algo así, ¿no? Hubo 14 alumnos, ¿no? Poco, ¿no? Poco. Por lo menos esperaría que haya más, ¿no? Sí, dígame. Todos los viernes hay ese cruce. Ah, ya, tuvieron recuperación. Yo no sabía eso ya. Pero este viernes, ¿van a tener recuperación en ese horario? No. Ah, ya. Profe, Bueno, entonces voy a insistir. a mí el escenario Dígame. sí se me hace bien difícil. No sé si podría ser a partir de las 9:15. 9:15. Ya, listo. Puede ser. Entonces, por esta semana vamos a comenzar la clase. ¿Qué le parece? A ver, pero esperando que haya mayor acogida, ¿no? Esperando que haya mayor acogida, ¿no? Comenzamos a las 9, ¿no? Mientras hago los anuncios, hay veces, ¿no? Así más o menos hago el resumen. Entonces, 9:15, de repente ya estará, de repente no va a perder mucho, ¿no? Ahora todos van a entrar a 9:15, ¿no? Pues, ya, 9:15 empezamos, ¿ya? Listo, ya, 9:15, para nadie. 9:15 ya comienzo con clase, ¿ya? 9:15 y vamos hasta, pues, a las 11:15, hasta las 11, ¿no? Algo que no hemos dicho, ¿no? Hasta las 11, ¿no? Hasta las 11. ¿Ya? Entonces, 9:15 comenzaremos este viernes, ¿ya? Y yo creo que está bien que lo dejemos viernes, porque de cualquier forma, si lo hubiéramos hecho jueves, no iba a entrar en la práctica, ¿no? Y me late si hay práctica calificada un viernes a las 8 de la mañana y hago una clase jueves en la noche, cuyo tema no va a venir en la práctica, pues me late que va a haber poca acogida, ¿no? De repente van a estar estudiando, ¿no? Entonces mejor que sea después de la práctica, ¿no? Ya, el viernes sí habrá laboratorio. No. Yo les voy a indicar en la guía, ¿no? No van a necesitar, pues, utilizar, por lo menos para esta guía, ningún, software ni nada, ¿no? Ya, yo les voy a indicar el mismo viernes. Todavía lo estoy preparando, ¿no? Yo lo estoy preparando, ¿no? Y ahí les voy a indicar. Pero ya les voy adelantando eso, ¿no? Y es este viernes a las 9:15 de la noche, ¿no? Que vamos a tener la segunda clase de teoría, ¿no? Y paso la pizarra, por ahora estoy pasando la pizarra por correo, porque como hay dos secciones, no, bueno, yo creo que lo voy a poner en el Moodle. Voy a poner N1, ¿ya? Voy a poner N1, ¿no? Para, bueno, no se vayan a confundir los
compañeros que están trabajando en la sección N2, ¿ya? Y la práctica es la otra semana. Profesor, un Dígame. problemita para practicar como la vez pasada. Problemita, pero ya me llenan el correo. Ah, ya, pero usted quiere para practicar, así, para foguearse. Yo creo que este es un buen problema. Este es un buen problema. Este es lo que les he comentado, ¿no? Que calcule, pues, el campo eléctrico, o sea, verifique este resultado, pero sin utilizar la ley de Gauss, ¿no? Sin utilizar la ley de Gauss, yo creo que ese es un problema interesante para resolver, ¿no? Pero ya no hay necesidad que me manden a mi correo. Así, cada 3 semanas dejaría un problema, ¿no? Para que me manden a mi correo. No puedo hacer eso todas las semanas, ¿no? Porque ya es demasiado, ¿no? Yo pierdo el control más o menos de registrar, ¿no? Un compañero me ha preguntado si podría, ya que ha pasado el horario de la clase, podría colgar la solución del problema que dejé para verificar. Sí, lo voy a subir también, ¿ya? La solución del problema que dejé, lo voy a subir para que puedan verificar, ¿sí? Entonces, no le puedo responder al compañero porque entenderá que han venido muchos correos estos días, ¿no? Justamente por eso ya no voy a dejar otro trabajo por ahora, ¿no? Esperar un par de semanas, por lo menos. Bien, jóvenes, yo creo que eso es todo, ¿no? Entonces, nos vemos entonces el día viernes con un laboratorio, ¿no? Vayan practicando, vayan resolviendo problemas. Resuelvan todos los problemas que les sea posible, ¿no? De campo eléctrico, fuerza eléctrica con distribución de carga, y ya pueden ir trabajando con Gauss también, ¿no? Con Gauss los problemas son casi los mismos siempre, ¿no? Esfera, cilindro, plano infinito, línea infinita, ¿no? En general, ¿no? Okay. Profesor, Listo, jóvenes. Dígame. entonces la pizarra y la grabación los va a pasar hoy día, ¿no? Al correo, ¿no? O al Moodle. Yo creo que lo voy a poner en el Moodle, porque si no voy a estar, porque lo voy a poner en el Moodle y voy a ponerle como sección N1, ¿ya? N1. Está bien, profesor. ¿Sí? Ok. Ya, listo. Una pregunta. Bien, jóvenes. Dígame. ¿Los problemas de ley de Gauss consisten en demostrar que esa integral es Q entre E sub 0? No. Usted ya asume. Eso. Ya. Los problemas de ley de Gauss normalmente son para que usted pueda calcular el campo eléctrico. O sea, es una forma, es una herramienta para calcular el campo eléctrico para cuerpos que tienen alguna simetría. Porque esta integral, en realidad, la idea es no integrar, ¿no? O sea, en esta integral, donde aparece el campo eléctrico, la idea es construir una superficie que no me obligue a integrar, ¿no? O sea, que, por ejemplo, como en este caso, como le he visto uniforme, le he sacado, ¿no? Y como ya sé, por la ley de Gauss, que es Q sobre 0, ya sé, entonces puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, la idea de los problemas de la ley de Gauss es calcular el campo eléctrico, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, que tengan una buena semana y ya nos vemos el día viernes, ¿sí? Ya. Chao con todos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ya, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes. Chao.